Instituto de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Consejo Nacional de Ayuda Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD. 1. Introducción. El Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, presenta el material educativo acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública, la IP, bajo la modalidad Lengua de Señas Salvadoreñas. La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 8 de mayo de 2011, con la misión de promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, la eficacia en la administración pública, la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión estatal y el manejo de los recursos públicos. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido a nivel nacional e internacional, donde toda persona puede buscar y recibir información en poder del Estado. Es un derecho esencial que promueve la transparencia de las instituciones públicas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. 2. ¿Por qué es importante conocer la información generada y administrada en el Estado? Las administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos, por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. En un sistema democrático, donde el gobierno no deja de ser el representante del pueblo, el derecho de acceso a la información pública se está convirtiendo en una herramienta primaria para que a través de su uso se hagan valer sus derechos frente al Estado. 3. Objeto de la ley. La Ley de Acceso a la Información Pública tiene como principal objetivo garantizar que toda persona acceda a la información pública y pueda saber cómo actúan las instituciones del Estado. Artículo 1. Esta normativa permite que los ciudadanos puedan vigilar la administración pública, ya que cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir información de las instituciones públicas, sin necesidad de decir para qué y por qué la solicita. La información deberá ser entregada de forma rápida, oportuna y veraz. Artículo 2. 4. Principios de la ley. Máxima publicidad. La información pública debe darse a conocer por todos los medios, salvo las excepciones establecidas por la ley. Disponibilidad. La información pública debe de estar al alcance de todas las personas. Prontitud. La información pública debe proporcionarse en los tiempos establecidos. Integridad. La información pública debe ser completa y ajustarse a la verdad. Igualdad. La información pública debe ser brindada a todas las personas, sin distinciones de edad, sexo o de cualquier otro tipo. Sencillez. Los procedimientos para acceder a la información deben ser sencillos. Gratuidad. El acceso a la información no posee costo. Rendición de cuentas. Las instituciones públicas deben justificar el manejo de recursos públicos. 5. Instituciones obligadas a cumplir esta ley. Artículo 7. Órganos del Estado y sus dependencias, como la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia e instituciones de gobierno. Instituciones autónomas como ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y CEPA, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Entidades u organismos que administren recursos públicos, bienes del Estado que ejecuten actos de la administración pública. Todos los servidores públicos, dentro o fuera del territorio de la República. Empresas privadas que tengan también financiación pública. Personas o empresas que utilicen fondos públicos, realicen contrataciones, obras o servicios públicos. 6. Estructura institucional. 6.1. ¿Dónde puedo solicitar la información pública? Los lugares donde se solicita y brinda la información pública se denominan Unidades de Acceso a la Información Pública, UAIP. Todas las instituciones obligadas tendrán esta unidad, donde la ciudadanía podrá solicitar información. 6.1.1. Características de las Unidades de Acceso a la Información Pública. La organización dependerá de cada entidad. Se podrán crear unidades auxiliares. El Instituto puede sugerir la creación de unidades de acceso a la información pública adicionales, enlaces,
con el fin de garantizarle a la ciudadanía el derecho de acceso a la información. Los municipios con un presupuesto anual ordinario menor a los $2 millones podrán tener unidades de acceso a la información integradas por el oficial de información, que puede ser el secretario municipal o cualquier miembro del Consejo Municipal. 6.2. Oficial de información. Cada unidad de acceso a la información pública estará dirigida por un oficial de información. Este será nombrado por el titular de cada institución. 6.2.1. Funciones del oficial de información. Artículo 50. Algunas de las funciones que desempeña el oficial de información son: recopilar y difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades responsables las actualicen periódicamente. Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes. Realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la información solicitada y notificar a los particulares. Instruir a los servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos. 6.3. Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP. Es el organismo encargado de garantizar que se cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una institución de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera. Su presupuesto está establecido en el Presupuesto General de la Nación. Está integrado por 5 comisionados y sus suplentes, quienes fueron nombrados por el Presidente de la República. Su duración en el cargo es de 6 años, 3 comisionados, y 4 años, 2 comisionados. Estos no pueden ser reelectos. 6.3.1. Funciones. Entre las funciones que desempeña el Instituto de Acceso a la Información Pública se encuentran: velar por la correcta interpretación y aplicación de la ley, garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la protección de la información personal, promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores públicos, conocer y resolver los recursos de apelación, conocer y resolver el procedimiento sancionatorio y dictar sanciones administrativas, resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada, elaborar la guía de procedimientos de acceso a la información pública, nombrar y destituir a sus funcionarios y empleados, publicar la información pública en su posesión, así como sus resoluciones. 7. La Ley de Acceso a la Información Pública contempla 3 clases de información. Oficiosa. Aquella información pública que las instituciones o entes deberán de difundir y actualizar al público, sin necesidad de que se realice una solicitud directa. Artículo 6. La ciudadanía debe poder acceder a ella de forma fácil. Reservada. Aquella información pública cuyo acceso está restringido, reducido, debido a un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas. Confidencial. Es la información privada que está en poder del Estado y cuyo acceso público es prohibido por mandato constitucional o legal, en razón de un interés personal jurídicamente protegido. 7.1. ¿Cómo se divulga la información oficiosa? Toda la información está a disposición del público a través de páginas electrónicas, folletos, periódicos, otras publicaciones o secciones especiales de las bibliotecas o archivos institucionales. Artículo 18. 7.1.1. Ejemplos de información oficiosa. Artículo 10. Leyes, reglamentos, manuales u otra normativa aplicable en la institución. Su estructura organizativa y las funciones de las unidades administrativas, así como el número de empleados que trabajan en cada una de ellas. El currículo y directorio del funcionario público, incluyendo sus números de teléfono y correos electrónicos institucionales. El presupuesto total asignado a la institución, incluidos los presupuestos por proyectos. Los procedimientos de selección y contratación de personal.
La lista de asesores y sus funciones. Las remuneraciones mensuales por cargo presupuestario, incluidas en el presupuesto, y los montos asignados para dietas y gastos de representación. El plan operativo anual y los resultados obtenidos, las metas y objetivos de las unidades administrativas y los planes y proyectos de reestructuración o modernización. Las memorias de labores e informes que por mandato legal genere la institución. Los servicios ofrecidos, los lugares y horarios en que se brindan. Los procedimientos para acceder a los servicios, requisitos, formatos y plazos. Los listados de viajes internacionales financiados con fondos públicos. Datos de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Los informes contables sobre cómo se invierte el presupuesto cada 6 meses. Deberán contener ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, gastos y resultados. Modificaciones, incluyendo las transferencias externas y las transferidas directamente a organismos o instituciones administrativas para cubrir necesidades prioritarias o imprevistas. 7.2. Algunos ejemplos de información reservada son: artículo 19. Planes militares. Negociaciones políticas. Información que ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública. Información que ponga en peligro evidente la vida, seguridad o salud de cualquier persona. Información que comprometa las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso. 7.3. El artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública señala que entre la información confidencial se encuentran los datos íntimos y familiares de las personas, la información relacionada con el honor, la propia imagen y archivos médicos, los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro, considerado como tal por una disposición legal. 8. Procedimientos para solicitar y obtener información pública. 8.1. Características del procedimiento de acceso a la información pública. La obtención y consulta de la información no posee ningún costo, excepto que se requiera fotocopia o envío por correo postal. Las instituciones públicas deberán entregar solo la información en su poder. Se pueden consultar directamente los datos o registros originales siempre que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital, microfichas y que su estado lo permita. No se permite la salida de registros o datos originales. Las instituciones públicas deberán asesorar a la persona que solicita la información sobre el servicio de consulta directa de información pública. Los documentos emitidos por la administración pública tienen la validez de un documento original, siempre que se garantice su autenticidad, integridad y conservación y se cumplan los requisitos de la ley. Las decisiones o respuestas que ofrezcan las instituciones se entregarán por escrito a la persona solicitante y deberán ser notificadas utilizando el medio que la persona solicitó. 8.2. ¿Cómo solicito la información pública? Presentar ante el oficial de información una solicitud escrita, verbal, electrónica o en cualquier otro medio, o llenar los formularios aprobados por el Instituto. Artículo 66. La solicitud deberá contener el nombre del solicitante, lugar o medio para recibir notificaciones, fax o correo electrónico, por cartelera, la descripción clara y precisa de la información pública que solicita y cualquier otro dato que ayude a su localización. 8.3. ¿Cuánto es el tiempo que debo esperar para recibir la información solicitada? Plazos de respuesta. Artículo 71. Para la información generada 5 años atrás, días hábiles, 10 días. Plazos de respuesta. Para la información que excede los 5 años de haberse producido, días hábiles, 20 días. Para información que por su complejidad no se ha podido entregar, la ley otorga 5 días más a los plazos establecidos. Cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa o no existe, la solicitud de información retorna al oficial de información, quien trata de localizarla en otras instancias de la institución y, si no lo consigue, expide una resolución que confirma la inexistencia de la información. Artículo 73. Si al cumplir los plazos no hay respuesta,
el solicitante debe acudir al instituto e interponer su queja dentro de los 15 días hábiles siguientes, para que éste determine, en un plazo de 10 días hábiles, si la información solicitada es o no reservada o confidencial. Si la información no es reservada o confidencial, el instituto debe ordenar que se entregue la información al interesado. De cerciorarse que hay indicios de una conducta infractora, el instituto debe iniciar el proceso sancionatorio correspondiente. El ente obligado debe dar acceso a la información solicitada en un periodo no mayor a 3 días hábiles después de recibir la resolución del instituto. De persistir la negativa de entregar la información, el interesado está en todo el derecho de denunciar la situación ante el instituto para los efectos consiguientes. Artículo 75. 8.4. Las infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública se clasifican en artículo 76. Tipo de infracción: muy graves. Infracción: algunas de ellas son sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información que esté a su cargo. Entregar o difundir información reservada o confidencial. No proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por el instituto. Tipo de infracción: graves. Infracción: negarse a entregar la información solicitada sin la debida justificación. Tener la información desactualizada y desordenada. Tipo de infracción: leves. Infracción: entre estas están actuar con negligencia ante las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley, denegar información no clasificada como reservada o que no sea confidencial, no proporcionar la información que haya sido ordenada por un oficial de información o por el instituto, pedir justificación para la entrega de información, elevar los costos de reproducción de la información sin justificación alguna, no proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley. 8.5. ¿Cuáles son las sanciones? Al cometer infracciones como las mencionadas anteriormente, las sanciones que se le impondrán al funcionario público según el artículo 77 son: A. Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al infractor una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios. B. Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor una multa de 10 a 18 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios. C. Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa cuyo importe será de 1 hasta 8 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios. Todas las sanciones impuestas serán publicadas en los medios electrónicos del Instituto e incorporadas como anexos del informe anual. 9. Recurso de apelación. Si usted recibe una resolución en la que se les notifica que la información solicitada ha sido denegada o donde se afirme la inexistencia de la misma, deberá interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública o el oficial de información que le notificó esa resolución. Esto deberá hacerlo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que recibió la notificación. Artículo 82. 9.1. ¿Qué debe de incluirse en un recurso de apelación? El escrito de interposición del recurso de apelación y los formularios aprobados por el instituto deben contener: artículo 84. A. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud de información. B. El nombre de la persona recurrente y el lugar o medio para recibir notificaciones, fax o correo electrónico. C. La fecha en que se notificó al recurrente. D. El acto por el que ha interpuesto la apelación. 9.2. ¿Qué ocurre después de presentar el recurso de apelación? El instituto designará a un comisionado, quien durante los 15 días hábiles siguientes a la recepción del recurso deberá dar trámite a la solicitud. Posterior a esto, se comunicará al interesado y al ente obligado la admisión del recurso de apelación o la denuncia. Si la demanda es relativa a una infracción por parte del servidor público, también se le notificará. El informe deberá rendirse dentro de un plazo de 7 días hábiles. Las partes podrán ofrecer pruebas, las cuales deberán darse a conocer en una audiencia oral. Instituto de Acceso a la Información Pública, fomentando la cultura de transparencia.